En el año 2023, la Ley 70 de 1993, conocida como la Ley de Comunidades Negras, cumplió 30 años de existencia, siendo el principal referente en materia de reconocimiento y participación a las poblaciones negras, afrodescendientes, raizales y palenqueras en Colombia. Esa ley, así como el artículo transitorio 55, han sido centrales y definitivos para la dinamización política y la proyección histórica de una plataforma organizativa conocida en el país como el Proceso de Comunidades Negras o como sus siglas lo indican, PCN. El proyecto Nuestra Historia Hecha Ley, Trayectorias de Liderazgo por la Defensa del Territorio y la Construcción de Paz, reúne las voces de 8 líderes y lideresas del PCN que dan cuenta de la manera en la que dicho marco normativo y la movilización social negra que lo aplacó permitieron el reconocimiento étnico-territorial del trabajo urbano-rural de mujeres, jóvenes y adultos afro. Y todo esto en un contexto de país donde históricamente ha imperado la colonización del poder y del ser, convirtiéndolos en manifiesto vivo de la liberación como proceso colectivo, incluyendo no solo a las poblaciones negras, sino también a la totalidad de personas no negras colonizadas por el sistema. El siguiente fotorrelato reúne fragmentos de esas voces teniendo como eje y punto de convergencia la activación y el reconocimiento del PCN en el distrito de Buenaventura y sus 9 cuencas hidrográficas y la experiencia colectiva de elaboración, divulgación y puesta en marcha de la Ley 70. Somos como el agua del río que fluye, ¿sí? Hasta los mismos antiguos hebreos, en su primer libro del Génesis, de ese compendio llamado Biblia, hablan que un Dios creador comenzó a darle órdenes al universo y le dijo hágase la luz, y la luz se hizo inmediatamente, ¿sí? Las estrellas y aparecieron inmediatamente. Pero cuando le dijo a las aguas que se juntaran en un lugar, las aguas dijeron ni mierda. Se dispersaron formando las fuentes, los arroyos y los ríos. Y hasta lo que hoy observamos, agua no encaja en orden ajeno. El agua tiene su propio orden, ¿sí? Usted establece una tranca en un río y el agua soporta eso hasta que encuentra cómo romper y abrir por donde quiere irse. Ese es el mandinga. El mandinga no encaja en orden ajeno, ¿sí? Tiene su propio orden, ¿sí? Así era mi abuelita. Yurumangui ha sido como el ícono, porque dice Carlos Rosero y dice el padre Joaquín, el proceso nació en Yurumangui, el proceso de comunidades negras, porque también allá habían unas gentes como más fuertes, ¿no? Entonces estaba Naca, estaban los catequistas que eran bien fuertes, estábamos las mujeres que siempre estuvimos allí, aunque no reconocían ese rol tan importante, pero que siempre estábamos allí. En ese sentido, en la cuenca del río Naya existe una parroquia, que es la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús, que está en la comunidad de Puerto Merizalde, ¿cierto? Y como todo aquel líder comunitario, digamos que decidiera profundizar más su liderazgo y conocer más comunidades, exacto, como que la única línea que había era esa, ¿no? La Iglesia Católica, en este caso. Por eso, inicialmente, cuando inicia el PCN en los ríos, no solamente el caso de Naya, en todos los ríos de Buenaventura, su cimiento está en la mayoría de las personas que hicieron parte, en este caso, de la línea católica, ¿no? de catequesis. Nosotros desde Monseñor veníamos como hablando de unos procesos, de una cosa que Monseñor murió en el 71. Pero más antes ya las comunidades veníamos buscando su identidad y hablando de eso, y habían espacios que convocaban NACA,
otros señores que ya murieron, y nosotros éramos chamaquitos, pero ahí llegábamos. Yo recuerdo algo que nunca se me olvida, y es cuando pudimos ganar el territorio de Matías Molumba, empezamos un proceso de escuelas. Y además de hablar de nosotros como etnia, también hablábamos de el día a día, del quehacer. Entonces eso permitió que se armara esta propuesta basada como en principios que ustedes ya los conocerán, supongo. El derecho a hacer, el derecho al territorio, el derecho a un futuro propio. Eso fue fundamental, que eso fue lo que se hizo en el norte del Cauca, armar una plataforma básica para que todos pudiéramos llegar ahí, tanto los más izquierdosos que eran los del Caribe como los que estábamos más en un movimiento social de reivindicación propia, más horizontal en Buenaventura, que era una construcción distinta y muy innovadora. Por eso aparecieron los palenques, la inspiración de la conciencia negra, porque mucho de eso está en esa esencia, ¿no? La conciencia negra es que nosotros somos, lo que fuimos, lo que seremos, si mantenemos fidelidad a la identidad histórica como tal, a reivindicarnos desde lo negro, ¿no? Y lo negro como una reivindicación política, que fue lo que agregaron luego estas otras personas, porque es el tema de los derechos, o sea, a construir un futuro propio, y lo negro como identidad, pensando en que es una categoría política y económica, y que como categoría política y económica había que reconstruirse desde ahí, de los derechos a la reparación, de los derechos a la reconstrucción, a dinámicas económicas y productivas distintas a las que ya existían, que no eran campesinas. ¿Qué fue lo que motivó impulsar organizaciones de Río? ¿Sí? Cuando en 1990, producto de la convulsión social y política que vivía este país, se convoca, primero, se hace una consulta para solicitar si la gente estaba de acuerdo que se reformara la Constitución de 1886, ¿o no? ¿Sí? Sí. Eso en una elección ordinaria que se hacía, ¿sí? Se imprimió otra papeleta que le llamamos la séptima, ¿sí? Papeleta, ¿sí? Nosotros dijimos, es necesario reformar esta Constitución, ¿sí? Es necesario reformar esta Constitución porque hasta hoy nosotros somos inconstitucionales. Esta Constitución que rige al país, en ninguno de sus artículos habla de la presencia de los descendientes de africanos esclavizados en este país, a quien históricamente nos han llamado negros. Es decir, nosotros no figuramos en esta Constitución. Es necesario reformarla para que nosotros aparezcamos allí como sujetos de derechos. En el 91, no, en el 90, cuando toda la promoción de la Constitución, nos metimos a trabajar con Carlos Rosero, a apoyar esa campaña y hacer sinergia, y ahí nos fuimos juntando con los compañeros que venían haciendo el proceso del catecismo allá, los catequistas en el Río. Pero nosotros, las mujeres, en términos sociales, avanzábamos más. Y exodeamos, le dimos, bueno, no alcanzamos a llegar a la constituyente, pero montamos un buen movimiento alrededor de todo el proceso, que alcanzamos a lograr en esa constituyente el transitorio 55. Lo que dice el AT 55 son ideas construidas, aportadas por todos nosotros. Pero la redacción del artículo lo hizo el maestro Orlando Falsborda, que yo hasta hoy lo admiro. El señor tenía una capacidad de redacción extraordinaria. Yo de tanto repetir ese artículo hasta me lo he aprendido de memoria. Dentro de los 2 años siguientes a la entrada en vigencia de la presente Constitución, el Congreso expedirá, previo estudio por parte de una comisión especial que el gobierno creará para tal efecto, una ley que le reconozca a las comunidades negras que han venido ocupando tierras baldías en las zonas rurales ribereñas de los ríos de la cuenca del Pacífico, el derecho a la propiedad colectiva sobre las áreas que ha de demarcar la misma ley. Esta ley establecerá mecanismos para la defensa de su identidad cultural
y para el fomento de su desarrollo económico y social. En la comisión especial aquí prevista tendrán participación en cada caso miembros elegidos por las mismas comunidades. Esta ley se aplicará también en otras regiones del país que tengan condiciones similares a las del Pacífico. Eso dice el transitorio 55. Bueno, es allí donde el gobierno reconoce, ¿no? Que reconoce el gobierno que Colombia es un país plurétnico y multicultural y que dan 3 meses por el transitorio, 2 años de plazo para organizarse, o quedamos desorganizados, como quien dice, ya empieza las tierras a ser baldías. Entonces era el afán de la gente, tenemos que organizarlo, 2 años para organizarnos. Entonces constituir las organizaciones, es poder hacer la caracterización para la titulación, es poder titular, construir los consejos comunitarios, titular, y todo ese proceso en un periodo de tiempo para correr también. Pero entonces a su vez, entonces la gente no era que solamente corramos, sino que no es que si vamos a hablar de tierra, ¿cómo queremos la tierra? Si vamos a hablar de salud, ¿cómo queremos la salud para las comunidades negras? Se buscó esa organización, de que en cada río hubiera una organización madre. Entonces, esas organizaciones madres son las que empiezan a entretejer desde el acta 55 transitorio hasta llegar al capítulo 3 de la ley 70 que buscaba que se conformara en cada cuenca un consejo comunitario. Entonces, por eso decimos que las organizaciones somos las que parimos la ley 70 y además también parimos la conformación de los consejos comunitarios. Cuando nosotros íbamos a definir qué debe contener la ley, qué es lo que la ley tiene que respaldar, ahí la gente, nosotros le preguntamos a la gente, que Leila también recuerda mucho eso, le preguntamos a la gente qué tenía que contener la ley 70 en cada campo. Entonces, en el tema de la escuela, en el tema de la salud, entonces llevábamos preguntas. Como las trabajadoras sociales éramos Leila, Jensi, yo, y los maestros entre nosotros hacíamos las preguntas, pero los que daban los contenidos era la gente. Eso sí es muy importante que quede claro, porque la gente decía, es que la ley tiene que resolvernos esto. Por eso el proyecto económico era tan importante. Porque hay unos compañeros como Naca, como Carlos, como Leila, les tocó ir desde los de acá, también Carlos David Cardona, les toca irse a Villa Bogotá para ayudar a hacer la ley. Entonces allá es que ellos se integran con los compañeros del Cauca, con los compañeros del Palenque de Cusuto, con los compañeros del Palenque de Curulao, Tumaco, y así sucesivamente con los otros compañeros y compañeras para poder conformar esa gran ley 70 que tenemos hoy, ¿no? En ese entonces no había plata, se trabajaba con amor. Entonces los que llegábamos era con ese sentido de pertenencia en los procesos, con ese amor. Me acuerdo cuando estábamos ya recogiendo todos los insumos de la ley para el tema de la ley 70, esa vez asignaron a Conti a Yurumangui. Había un compañero Eligio que lo acompañaba y Conti andaba a Canalete. No había motor, andaban a Canalete moviéndose en las veredas. En ese tiempo no había teléfono y entonces eran las cartas. Es que si va subiendo Pedro, entonces Pedro llévele allá a la comunidad tal y dígale que tal día subimos. Mire, no había esta comunicación tan sofisticada como hay ahora, pero las informaciones llegaban. Se buscan los medios. Entonces me acuerdo que yo le lavaba a Conti. Él llegaba, 92, imagínense. Él llegaba, yo le lavaba la ropa, él dormía en una tía Enelia, en fin, que siempre estábamos allí, todas como quien dice, aportándole. El proceso organizativo del PCN, ¿sí?, y la lucha organizativa de Naca Mandinga tiene una historia antigua, una historia de la Edad Media y una historia contemporánea. A ver, en los ríos del Pacífico hubieron muchas dinámicas organizativas. Lo que pasa es que eran dinámicas puntuales, veredales, no trascendían ni siquiera la cuenca del río, mucho menos a nivel regional. Eran dinámicas locales, ¿sí? Estaban las mingas, los convites. PCN como tal nace con nombre, en el 93 en Puerto Tejada. Tanto que ese día, en uno de esos días de esa asamblea de constitución del PCN, jugó Colombia y Argentina, cuando Colombia le ganó 5-0 a Argentina en Argentina. ¿Sí? Estábamos en Puerto Tejada en la asamblea. Allí nace PCN. Fue un proceso de verdad
de mucho tiempo y cada día lo vemos que ha ido cogiendo más carnes, nos vemos más incluidos. Para nosotros en el 99 que ya creamos el Consejo Comunitario fue una alegría saber que ya estábamos constituidos en el marco de la ley. Cuando nos sanciona Gaviria la ley también, eso hicimos una fiesta grandísima. Y nosotros, además de hacer la cajuela, también en el río la vivimos y la sentíamos y decíamos que íbamos avanzando. Pues claro, también en todo ese proceso hubieron muchos muertos, ¿no? Que uno a veces ni se acuerda, nos desaparecían periodistas, la gente de nosotros que llegaba aquí. Mucha gente mestiza, así como ustedes, que venían los periodistas. A veces después de todo ese proceso, cuando uno oía, ay, es que mataron a no sé quién. Fue en 96. Carlos decía, la guerrilla viene por tal lado, bajando no sé por dónde, en tal tiempo van a llegar aquí. La gente no creía eso. La gente vino a creer eso cuando vio cayendo las bombas detrás de la casa. ¿Cómo no conocían eso? No, porque eso acá era una cosa, era el paraíso terrenal. Los mayores obstáculos fue el fraccionamiento a la entrada de los grupos armados a los territorios. ¿Por qué? Porque igual hasta el 2000, 2001, 2002, más o menos, 2000. Pero ya había muchos compañeros que ya los estaban señalando. Entonces, que era porque eran parte, digamos, si la guerrilla estaba en el territorio, entonces que nosotros éramos culpables. Entonces, no es que este guerrillero, ya estaba la estigma hacia a la gente que estaba luchando, que estaba conformando este proceso. Yo digo que los mayores obstáculos fue eso, ¿no? El conflicto armado. Que algunas personas no crean en el PCN, pues está bien, porque no todas las organizaciones funcionan a la perfección. Pero es mucho lo que le deben los consejos comunitarios al PCN, o el Palenque Congal. La conformación de los consejos comunitarios, de que los grupos armados no hayan hecho todo el daño que querían hacerle a estas comunidades. Hemos conseguido la titulación colectiva, que no se veía y llegó, a pesar de que hay algunos territorios de que no están titulados todavía, pero vamos a terminar de titular. Hemos conseguido que nos visibilicen como negros, que nos tengan en cuenta como negros. Como consejos comunitarios hemos conseguido de que las instituciones nos reconocen como consejo comunitario. Hemos conseguido consultas previas, ya no se entra más al territorio, digamos, voy a hacer este edificio porque sí, no. Primero tiene que consultar con el consejo comunitario y usted tiene, ¿por qué va a hacer el edificio? ¿Sí? Hemos tenido muchos logros, a pesar de que no los vemos y a pesar de esta dinámica de la violencia, creo que nosotros hemos superado y avasallado, no nos hemos quedado atrás, sino que hemos seguido adelante. El último, me acuerdo cuando estaba Uribe, fuimos a hacer una marcha porque nos estaban asesinando mucha gente. Y entonces nosotros íbamos gritando por las calles de Bogotá. Dure lo que dure, cueste lo que cueste, si luchamos como hermanos, esta lucha la ganamos. ¿Y cómo? Luchando, creando conciencia del pueblo negro. Sí, por las calles de Bogotá y la gente de más quedaba nomás mirando, le decía, pueblo mirón, únete al montón. Inicialmente yo entendía que en la cuenca del Naya habían unos problemas, ¿cierto? Pero después entendí que esos problemas de la cuenca del Naya no eran solo nuestros, sino que también estaban en la cuenca del Yurumangui, en el Cajambre, en el Mira y en otras regiones del país, ¿ciertos? Y no solamente eran urbanos, sino que son rurales. Entonces,
a medida que tú vas entendiendo la problemática, va consolidando también tu liderazgo, ¿cierto? Cuando digo consolidar tu liderazgo, está en función de que tú solamente no estás pensando en tu río, o en tus municipios, o en tu departamento, sino comienzas a mirar los problemas más de manera generales. Y eso te indica que muchos problemas en el país tú no los solucionas solamente hablando de comunidad negra o con la gente negra, sino que tiene que establecer relaciones con otros tipos de construcciones sociales, ¿no? Y así ha sido el PCN.